Por acá nos llegó alguien. Muchachos, retomando entonces en el tema que íbamos esta mañana, la conexión de ahora, pues voy a darles un repaso general de unos temas que sé que ya algunos han tocado, pero que son importantes para este tema. Profe, ya me Señor, solucionaron el tema cuénteme. con Sergio, ya me solucionaron lo del Q10 para que me monte las notas. Listo, ya mismo voy a mirar entonces eso, en este preciso momento. A ver, Sergio, ¿cómo es que es tu apellido? Monsalve Zapata. Monsalve. Ah, sí, en la de hoy ya me apareces en el Q10. Voy a mirarte en ética para subirte la nota. Ujú. Tenía pendiente también a Cristian y a Yurley, no sé si ya están por acá. Ellos tienen ya la nota montada, no entiendo por qué de pronto no la han podido visualizar, pero ya está montada. Vamos a mirarte de una vez. Vamos a mirarte ética de una vez. Por acá llegó Yurley, ética, Monsalve. Sí, señor, ya le solucionaron. Ya me aparece por acá. Por acá llegó alguien más. Por acá llegaron todos, listo. Listo, Sergio, ya entonces queda tu nota ahí de ética y ya me apareces en el listado de este módulo, listo. Claro, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Yurley y Cristian. Vea que estoy mirando las notas de ética y ahí me aparecen ustedes en el listado, ya les pasé notas. Entonces, no sé si de pronto es un problema en la plataforma de ustedes, que no han podido visualizar la calificación de ética, pero ya les monté la definitiva en el Q10. Listo, para que entonces lo tengan ahí presente. Bueno, muchachos, entonces, como les decía, con gusto, Yurley. Como les decía, vamos a hablar un tema, bueno, son realmente dos temas. No quiero ahondar mucho, pues para que tengan el tiempo de realizar el taller, de leer los documentos. Es un tema bastante importante, pero que yo sé que ya lo han tocado en el primer semestre. Sin embargo, les voy a hacer así como una visualización general. El taller también ya está montado, entonces ahorita les explico más o menos de cómo se va a desarrollar ese taller. Entonces hablemos del manejo y seguridad de la carga, es importante, en la operación de carga y descargue. Entonces, primero pues el término de lo que es la mercancía, por aquí llegó alguien más. Listo. 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 Entonces, mercancía, todo lo que se puede comprar y vender, ¿cierto? Y a su vez, pues todo lo que se podrá transportar y ya se le llama carga, transportar o almacenar, perdón, y ya se le llama carga. Entonces son esas mercancías que se pueden vender y comprar y pues tienen relación directa con el traslado de un punto a otro o con el almacenamiento de la misma. Entonces, mercancía cuando producimos todo lo que se puede vender y comprar, pero se convierte en carga o el término realmente cambia cuando la vamos a transportar o almacenar, ¿listo? Entonces, el modo pues es transporte de mercancías o cargas, dependiendo de la necesidad. Por acá nos llegó alguien más. Listo. Entonces, como les decía en la mañana temprano, la carga se clasifica en carga general, carga granel y carga especial. Entonces, carga con embalaje, carga suelta o sin embalaje. Entonces, acá tenemos unos ejemplos bastante claros de lo que son ese tipo de cargas, con embalaje o sin embalaje. Con embalaje, pues las que están contenidos en cualquier tipo de recipiente, sea primario, secundario o terciario. Y la carga suelta o sin embalaje, pues es la que definitivamente por sus características físicas o por su tamaño no la podemos empacar, ¿cierto? Entonces acá nos colocan un ejemplo que son las llantas, pueden ser troncos, puede ser arena, en fin. Carga unitarizada, acá vemos un ejemplo cómo hicieron esta unitarización.
Entonces, la unitarización de carga o la unidad de carga es cuando tomamos diferentes tipos de mercancía o de material y los volvemos una unidad, así como lo vemos en el ejemplo. Hay 1, 2, 3 estivas, lo cual indica que son 3 tipos de carga y la unitarizan para poderla transportar o almacenar. Y la carga paletizada, pues ya sabemos que es la que está sobre una estiva o pallet. La carga a granel, pues es esa carga que tampoco podemos como envasar, por decirlo así. Entonces se transporta en contenedores especiales para transportar y se almacena en sitios especiales también para poderla contener. El caso de los granos, de la arena, el cemento, en fin. La carga a granel puede ser sólida, como los granos, puede ser líquida, ¿sí? Como el transporte de gasolina, o gaseosa en caso de pues, esas gases inflamables. Entonces se hacen en contenedores específicos. La carga especial, esta pues es muy diferente a las que acabamos de nombrar por el cuidado que hay que tener en su manipulación, ¿cierto? Por la manipulación y por unas condiciones particulares, ya sea en su peso, en el nivel de conservación de la misma, o también el nivel de peligrosidad que tiene, o por supuesto también en el valor que tiene este tipo de carga. Entonces su manejo es mucho más detallado. Ya habíamos hablado de la carga extradimensionada, la carga refrigerada. Ojo, dentro de la carga refrigerada pueden ser alimentos perecederos o alimentos que no son para, elementos que no son para el consumo humano, o también medicamentos que requieren refrigeración, ¿cierto? Habíamos hablado hace algún momento de que los medicamentos pues no requiere tanto, pero hay unos que sí específicamente requieren una conservación en neveras. Un ejemplo supremamente claro y de moda, las vacunas para el COVID, es un medicamento que requiere una refrigeración especial. Entonces es una carga que el manejo debe ser muy significativo. Está la carga peligrosa, carga valiosa, pues más que nada son como este tipo de cargamentos que se pueden romper fácilmente. Está el correo, por supuesto, es otro tipo de carga, y también la carga de animales. Entonces, acá empezamos a ver unos ejemplos de contenedores de carga general, la mayor cantidad en menor tiempo, entonces poder almacenar o transportar este tipo de carga de la mejor manera, estandarizando, por supuesto, los procesos. La fijación de la carga, entonces, esta fijación es asegurar la carga, ¿sí? Poderla asegurar cuando estemos paletizando o cuando la carga no se puede embalar dentro de un recipiente o dentro de una caja o un guacal, pero debemos fijarla. En el caso, por ejemplo, que hemos hablado del vehículo de transportes, hay que fijar los automóviles, no los podemos contener, obviamente, pero sí fijarlos al equipo de transporte, pues. Entonces, esa fijación de la carga cuando se transportan este tipo de mercancías, lo que buscamos es evitar, por supuesto, en ese cargue y descargue, que se dañen, que se deterioren, ya sea por el transporte, por el almacenamiento, por el medio ambiente. Entonces, esa es la fijación de la carga. Las condiciones de la operación debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo esa operación de carga y descargue también en el transporte, cuando pues hay frenadas muy fuertes, cuando vamos en una curva, en una rampa, en una subida, cuando maniobramos en base, ¿cierto? O las aceleraciones verticales, que quiere decir cuando bajamos la carga de manera vertical. El embalaje, pues ya esto es tema de primer semestre. El embalaje es empaquetado o envoltorio o caja o recipiente que contiene el producto o el objeto que se va a transportar o almacenar. Esto es muy importante, muchachos, porque estamos hablando de carga y descargue, pero si desde el inicio de la operación en el embalaje no lo hacemos correctamente, pues vamos a tener unas pérdidas bastante importantes en ese carga y descargue de material o de producto. Entonces, por eso retomamos mucho
temas del semestre anterior. Encontramos, bueno, esto ya lo saben ustedes, los tipos de recipientes, recipientes rígidos, semirrígidos, no tamizante, vestimento interior, las características, pues que estos recipientes, dependiendo de esas propiedades físicas o químicas del producto, que ese recipiente sea a prueba de humedad, a prueba de agua, que no se desgarre, que no se rompa, y también la forma de sellar o cerrar esos recipientes, pues que sea hermético, que sea eficaz o que quede bien cerrado o ensunchado o encintado, o en el caso cuando envolvemos con papel chicle. ¿Listo? Los niveles, pues ya también hemos hablado de ellos, niveles primario, secundario, terciario o de transporte. Entonces esos son los niveles de embalaje, ¿sí? O de recipientes para poder hacer ese transporte. Debe cumplir con unas características particulares. Primero, proteger contra el tiempo. Hay productos que cuando cargamos o descargamos en un patio de maniobras o en una bodega de almacenamiento, pues va a durar mucho tiempo almacenado, entonces debe proteger contra el tiempo en el transporte o cualquier variación externa, lluvia, agua, sol, frío, en fin. Que sea mucho más simplificado ese carga y descarga, entonces que se le pueda dar nuevo uso. El caso de las estivas, que las podamos reutilizar. Por acá llegó Vanessa. Que sea versátil quiere decir que nos sirva para contener diferentes tipos de producto o mercancía y por supuesto que sea fácil manejarlo. Recordemos que en operación de carga y descargue hay un componente muy importante que vamos a trabajar y es todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, que sea fácil de manipular. ¿Listo? Y en cuanto a la estimulación, pues que las propiedades de ese embalaje sean atractivas para el cliente, no podemos dañar recipientes, que sean fáciles de identificar y de diferenciar de otros productos. Algunos ejemplos, pues tenemos cajas plegables, latas, botellas, ampolletas, cilindros, sacos de yute, bolsas de papel o plástico, bidones, en fin. Esto es como un repaso, muchachos, que es importante para ese tema de carga y descarga. Las estivas también, supremamente importante, el concepto de estiva, cómo debe amarrarse o sujetarse una estiva en un vehículo de transporte, los métodos para sujeción de estivas o de carga, perdón. Entonces hay dos métodos, un método indirecto que sucede por fricción y es a raíz del peso de la carga y los amarres, que es por fricción, que por el propio peso de la carga sobre la estiva, pues permite que sujeta sobre el vehículo o en el sitio de almacenamiento, sea estantería o sea en piso. Entonces la fricción es ese movimiento que sucede de un cuerpo contra otro, así se sujeta, entonces ese es un indirecto. Y un directo es el que está contenido a través de los tanques o de las cajas. Otro directo es asegurada, que es la que está amarrada o sujeta contra las paredes o costados o las compuertas del vehículo que se le está transportando, o contra un muro o contra una columna en caso de almacenamiento. Y el método de carga sujeta son los seguros, pues las correas, los amarres que tienen las cadenas en algunos casos para poder contener o sostener esa carga. ¿Listo, muchachos? Regalen un segundo por acá. Listo, ok. Bueno, entonces, elementos que utilizamos para sujetar la carga, entonces pisos en madera, listones, paredes internas, puntos de fijación. Podemos utilizar espuma, podemos utilizar icopor, utilizar este papel de burbuja, plástico burbuja, en fin. Y también, pues dependiendo del tipo de carga, si el producto es homogéneo, cómo lo podemos acomodar. Esto con el fin también de facilitar, por supuesto, el cargue y el descargue de la mercancía, ¿sí? Si vamos a utilizar, cuando es producto homogéneo, el propio peso del producto, si vamos a meter entre esas cajas o entre esas pallets, icopor, espuma, sacos de yute, en fin, o cajones o bolsas de carga, ¿listo? Tambores o barriles. Esto con el fin, muchachos y muchachas, que cuando abramos el contenedor y tengamos que descargar el producto,
no vayamos a tener un volcamiento y un accidente, por supuesto, en este carga y descarga de mercancía. Lo mismo sucede para la carga refrigerada, para la carga de alta densidad, quiere decir cargas muy pesadas. Cuando hacemos referencia a cargas de alta densidad, quiere decir que es el peso y no el volumen de la carga, ¿listo? O cuando la carga es demasiado larga o los rollos son demasiado pesados. Ahora hablemos de contenedores. Entonces, la fijación de la carga dentro de un contenedor, cómo es el piso de ese contenedor, cómo son las paredes de ese contenedor, la forma de cargar y descargar. Miren el primer ejemplo, este mancito está cargando 3 cajas que se encuentran no alineadas, entonces ahí puede tener un volcamiento. En el segundo caso encontramos sobre la primera plancha de mercancía unas estivas para poder acomodar una carga más alta, entonces esto tiene mucho que ver con el tema de operación de cargue y descargue de mercancía. En el tercer caso vemos unos barriles o bidones y en la parte superior vemos como una almohada que nos sirve para sujetar esa carga cuando estamos montando la mercancía al vehículo. Proteger y asegurar la carga, ya lo hemos mencionado, entonces con papel chicle, icopor, en fin, cómo le metemos estos sacos de aire o de espuma a los lados y en la parte superior para que la carga quede mucho más segura cuando estamos haciendo ese cargue de los vehículos. Los materiales peligrosos, entonces siempre es recomendable cuando estemos haciendo ese cargue colocarlos hacia las puertas del contenedor para que sea mucho más fácil evacuar este producto en caso de presentarse algún incidente o accidente. Y acá pues les muestro el reglamento para el transporte de mercancía perecedera, productos perecederos, cómo están clasificados. Entonces la mayoría son alimentos o flores o pues, productos que no son para el consumo humano. Los acuerdos internacionales para el transporte de mercancías perecederas de la ATP, ¿sí? Este manual, las mercancías perecederas y la temperatura que maneja cada una de ellas. Entonces hay un reglamento, un lineamiento para poder transportar estas mercancías perecederas. Quiero volver a traer a colación el ejemplo de las vacunas COVID. Recuerden, el grado de refrigeración que tienen estas vacunas es menos o bajo cero muy alto, entonces tienen que ser unas neveras especiales y unos contenedores especiales para poder transportar este tipo de mercancía. Esto ya está regulado obviamente por normas internacionales, ¿listo? Los vehículos para cada producto, entonces dependiendo del tipo de mercancía perecedera, se diseñaron o se tienen contenedores específicos pues para que circule el aire frío, para que refrigere correctamente todo el producto. Recordemos que, miren, en este primer ejemplo, en este contenedor hay unos espacios donde las flechas azules nos indican por dónde está circulando el aire, porque la idea es que los elementos que quedan en la parte central de esa carga también se refrigeren a la misma temperatura que los que quedan en la parte exterior. Los vehículos, pues dependiendo de cada producto, vehículos refrigerados, los que llamamos isotermos, ¿sí? Que tienen fuentes de frío no mecánico como depósitos de hielo, bueno, lo que transportamos en las cavas con hielo sintético, hielo natural, aunque el hielo natural pues no, obviamente no es recomendable para grandes distancias, siempre se debe hacer con hielo seco. Vehículos frigoríficos que tienen como el mismo motor o isotermos frigoríficos, el mismo motor o el mismo mecanismo de las neveras, ¿sí? Entonces, de esa manera para el transporte y almacenamiento de esta mercancía. Acá hay una clasificación de la mercancía perecedera, entonces, carga refrigerada o fresca, cómo debe hacerse el cargue y el descargue de esa mercancía que no requiere temperaturas muy bajas, pero que sí esté fresca o refrigerada para no dañar sus componentes físicos y químicos. Carga congelada, carga a temperatura ambiente también es importante, y a temperatura ambiente me refiero o nos referimos es a una temperatura que se mantenga constante. Entonces yo puedo cargar, no sé, en el eje cafetero el café,
¿cierto? Y allá la temperatura ambiente es de 17 grados, 16 grados centígrados, y digo, voy a transportar a temperatura ambiente, entonces subo a un vehículo sin ningún tipo de ventilación o refrigeración, pero es que esa carga va para la costa y la temperatura ambiente de la costa son 37, 38 grados centígrados, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de ambientes para poder hacer el cargue y el descargue de la mercancía, sobre todo en el cargue. La clasificación de las sustancias peligrosas, entonces cómo están clasificadas según la norma, por explosivos, gases, líquidos, sólidos, oxidantes, tóxicos, radiactivos, corrosivos y otro tipo de sustancias peligrosas no clasificadas. Y esta es la simbología que se utiliza en su mayoría para marcar tanto la carga unitarizada como el vehículo de transporte. Muchachos, dudas e inquietudes. Podemos hacer un quiz así. Entonces no, profe, entonces todas las del mundo. Pregunten ahora o callen para siempre. Todo fine, todo perfecto. Sí, profe, todo bien. Estos pelados, mejor dicho, están más pelos. Mejor dicho, certifíquenlo ya. No, ya, eso ya están listos. Listo, muchachos. Entonces, ya arranquemos práctica de una. ¿Qué fue? Entonces, hagamos un repaso muy cortico realmente de contenedores. A ver, ¿dónde están? Contenedores. Clases de contenedores. Contenedores, esto es supremamente corto para que refresquemos, o para los que no fueron a la clase, como dicen por ahí, refresquemos el tema de contenedores y ya les explico entonces de qué se va a tratar su taller. Presentación. Carga y descarga de mercancía, contenedores. Entonces, ¿qué es un contenedor? Es un recipiente de carga, pues obviamente sobredimensionado, para el transporte marítimo, fluvial o terrestre o multimodal. ¿Qué es multimodal? A ver si alguien se acuerda, ¿qué es multimodal? ¿A qué hacemos referencia cuando estamos hablando de transporte multimodal? Que tiene varios usos. ¿Que tiene varios qué? Usos. No, cero. Chao. ¿Quién más? ¿Quién está googleando? Multimodal. Profe, ese no es el que es, pues que tiene, incluye los otros tipos de transporte y está como regido bajo un, no recuerdo cómo decirlo, un contrato, algo así. ¿Quién más? ¿Quién más? Alexandra. En el que se puede transportar de distintas formas. No Por solamente. ejemplo. Ejemplos no sé, pero tengo la teoría. Bueno, cuéntanos, que se puede Contenedor. de varias formas, cuéntanos, amplíanos. También aéreo. ¿Cómo, Cristian? Que también se puede transportar aéreo, terrestre, marítimo. Ok, listo, sí, ahí, por ahí sí era, Alexandra y Cristian, muy bien. Y compras Montolivo, que no sé quién es. Muchachos, sí, multimodal hace referencia a que es la combinación de los diferentes tipos de transporte. Entonces, hay unos contenedores específicos para transporte marítimo, otros específicos para transporte aéreo y otros terrestre, pero también existe uno que es el multimodal, y es este tipo de transporte que debe hacer la combinación pues, de cualquiera de los otros. Entonces vienen estos contenedores en barco, llegan a puerto y así como llega el contenedor, lo engancha a la grúa y lo sube a un vehículo de transporte terrestre. Ese es el transporte multimodal. Y hay contenedores específicos para este tipo de transporte, que es de los más utilizados, por supuesto. ¿Para qué hacemos un transporte o para qué cargamos en un contenedor multimodal? Alguien que me cuente. Para no tener que cambiar la carga de donde viene, ¿no? Pues
Sí, bien, para no hacer ese cambio. Ahorrar Ahorrar tiempo, profe, ahorrar tiempo, agilización. Para ser Listo, más Camilo. eficaces. ¿Cómo, James? Para ser más eficaces. Para ser más eficaz, ok. Voy a hacer una actividad con eficiencia, eficacia y efectividad la otra semana. Por costo. Por costos también, muy bien. ¿Por qué más podríamos utilizar el transporte multimodal? Hay una característica muy importante que yo siempre les he Seguridad. recalcado. ¿Por qué? Tiempo y seguridad. Seguridad. Y también, muchachos, por proteger la carga, por no deteriorar las características físicas o químicas de la mercancía en el transporte o en el cargue y en el descargue. Entonces, es mucho más seguro y más fiable hacer este transporte de esa manera, porque si yo voy a descargar en puerto, seguramente puedo dañar por esa manipulación las características. ¿Cómo, Yurley? Cuéntanos. Creo que fue que le abrió el micrófono a Yurley. Ok, entonces, para no alterar esas propiedades físicas o químicas de la mercancía en la manipulación. Por eso, precisamente, se hace este transporte multimodal. Ok, listo. Bueno, muy bien. Por ahí lo están recordando. Entonces, clases y usos de contenedores, está el más común, ¿sí? El dry van es un contenedor estándar, es para el transporte de cargas secas, bolsas, maquinaria, muebles, en fin, todo lo que podamos imaginar como transporte de carga seca, inclusive en el tema de alimentos no perecederos lo hacemos a través de los dry van. Por acá nos llegó alguien. Vale Echavarría, bendito. Ok. La capacidad de almacenamiento de este tipo de contenedores es de 23.000 kilogramos y tiene una extensión entre 20 y 40 pies. Entonces, la próxima semana vamos a hacer esa conversión de unidades, de pasar de pies a centímetros, a pulgadas. Eso es lo que quiero que hagamos la próxima semana con un tema de matemáticas. Están los high cube, que es muy parecido a la dry van estándar. La diferencia está en la altura, ¿sí? Este es un poquito más alto. Es para cargas un poco más voluminosas y sobredimensionadas. Están los open top. Recuerden que el open top es el que se puede abrir o descapotar, por así decirlo, ¿sí? Quitarle como el techo, pero se llama open top. Y las medidas son muy parecidas a las dry van y a la high cube, ¿sí? Es por su parte superior descubierta, la única diferencia que existe. Los flat rack, conocidos como plataformas plegables, no poseen paredes laterales ni superior, ¿sí? Se utilizan para el transporte de vehículos pesados, de maquinaria sobredimensionada, o pues otras como de pronto troncos, postes, para poder asegurarla más fácilmente, los flat rack. Los bulk están diseñados para el almacenamiento y transporte de productos a granel. Entonces estos bulk, si ustedes alcanzan a ver en la imagen, tiene acá como unas compuertas circulares en la tapa superior por donde cargamos, y en la parte inferior tiene como una tapa mucho más pequeña, ¿sí? Que se abre para poder descargar la mercancía. Por ejemplo, cargar el arroz o el azúcar, en fin. Entonces, para eso se utilizan este tipo de contenedores. Y están los open site. Los open sites, cuya característica principal es que se pueden abrir sus paredes laterales, no solamente en la parte posterior, sino también por el lado podemos abrir estas compuertas para poder cargar o descargar más fácilmente y en menor tiempo la mercancía que esté contenida. Y tenemos los reefer, estos contenedores pues tienen sistemas de refrigeración, entonces se utilizan para alimentos perecederos o mercancía perecedera en general. Y los isotanques o isotank, contenedores diseñados pues como un tanque para contener líquidos potables o líquidos peligrosos y no peligrosos, donde se incluyen pues materiales corrosivos, tóxicos, inflamables o explosivos, ¿listo? Entonces la idea es que su estructura interna proteja el contenido y permita obviamente almacenarlos o mantenerlos fijos.
Los FlexiTank, esta es una, digamos, una variación del Isotank, un poco más moderno. Entonces, este lo que tiene es una bolsa más flexible de polietileno que se almacena dentro de un contenedor, ¿sí? Para tener almacenamiento o transporte de mercancía líquida. ¿Sí? Es un poco más flexible, más liviano y es una bolsa que va dentro de un contenedor. ¿Listo, muchachos? Nuevamente, preguntas, dudas, quejas o inquietudes. Ninguna, ¿sí o qué? Hasta antes que una pilera, man. Bueno, muchachos, entonces, a partir de las 12 el taller está habilitado. El taller tiene un video, ¿sí? Un video ahí en la sección de actividades a realizar. Lo primero que van a encontrar es el taller y en segundo lugar el enlace del video. Tienen que obviamente ver el video para poder resolver o solucionar el primer punto. Entonces el primer punto son buenas prácticas de cargue y descargue de mercancía. Lo que busco con este punto es que ustedes hagan una descripción paso a paso de cómo se deben realizar las tareas antes y durante el cargue de la mercancía. ¿Listo? Entonces, un paso a paso. Primero, revisar, estoy inventando, el contenedor. Segundo, apilar la mercancía. Bueno, como ustedes lo observen en el video, lo pueden hacer a través de un diagrama de flujo o lo pueden hacer así, pues, como un checklist. Primero, segundo, tercero, cuarto punto. ¿Listo? El segundo punto es plantear un método, que ustedes diseñen su propio método para realizar un buen cargue y descargue de esa mercancía. ¿Cuál es el método que ustedes diseñarían? Obviamente ya ven el video, vieron cómo se hace en el video, pero diseñen el suyo, planteen su propuesta. El tercero, con base a estas presentaciones que acabamos de ver y con base al documento 3, que es una lectura que deben realizar, van a escribir 3 ejemplos de producto a transportar según el tipo de contenedor. Entonces, si va en un isotank, en un dry bank o en una contenedor estándar. ¿Sí me hago entender? Y el cuarto punto es lo contrario. ¿Qué tipo de contenedor se debe utilizar dependiendo la carga? ¿Sí? Entonces, si es carga suelta, ¿cuál es el contenedor que se debe utilizar? Si es carga unitarizada, ¿cuál es el contenedor? Granel, lo mismo. Si es carga refrigerada, ¿qué tipo de contenedor? O si es carga perecedera, ¿qué tipo de contenedor se debe usar? También para la dimensionada, para la carga frágil, para la carga peligrosa y para la carga no perecedera. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es el taller, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, a las 12 se habilita, bueno, ya pueden descargar el taller, obviamente, y el video, pero a las 12 se habilita para que puedan montar ese taller. Profe, ¿que hasta qué horas tenemos? Ustedes ya saben la respuesta. Es para entregar hoy a las 5 de la tarde, pero ustedes saben que yo les dejo la plataforma habilitada hasta mañana a las 5 de la tarde para que tengan el tiempo de leer y de hacer un taller bien bacano y lo puedan montar con toda la tranquilidad. ¿Listo, muchachos? Ya saben, bueno, ya saben, mi correo electrónico para las personas que de pronto tengan alguna dificultad con la plataforma, entonces me envían a mi correo electrónico que se los estoy dejando acá en el chat y que hagan el favor de agregar a Cristian Restrepo al grupo, que no lo excluyan, que como así que lo van a dejar por fuera. ¿Listo, muchachos? Profe, Entonces, si es nuevo, es que usted no presenta los nuevos, ¿sí ve? pues iba a dejar esa sorpresa para la próxima semana. Ay, sí. En serio, es que presentarnos virtual, pues qué bobada, mejor allá en persona, dentro de 8 días nos vamos a encontrar. Bueno, Ahí les di mi correo. estoy haciendo brownies para el sábado, me van a encargar a 1500. Ojo pues, Alexandra, recuerde que los ventorrillos dentro de la institución están prohibidos y más ahora en pandemia. Mentira, si alguien le quiere comprar a Alexandra brownies, muchachos, hagan sus pedidos por el chat interno, listo, por el chat que tienen. Cristian, escriba ahí en el chat su número telefónico para que lo
para que lo incluyan en el grupo de WhatsApp.